Gracias a todos y bueno, para retomar la clase, el bouncer va a hacer una inspección de que tú no tengas ningún problema de inadmisibilidad y va a decirte, tienes el dress code, puedes entrar y te va a entregar un documento importante. Ese documento se llama el I-94. Vamos a dar cuenta que en la ley de inmigración siempre hay I, se refiere a inmigración forma 94, que es la forma de entrada. Es el récord de entrada o salida de los Estados Unidos, record of admission. Ese documento es supremamente importante y la verdad una de las formas como a mí me gusta explicarlo es como si estuviéramos yendo a un cinema, a un teatro, a ver una película. Cuando nosotros entramos la gente nos dice a nosotros, ¿me puedes pagar el dinero? Nosotros pagamos el dinero y a nosotros nos dan un tiquete. Usualmente el tiquete lo rasgan y nos dan a nosotros un pedacito. Ese tiquete lo que dice son dos cosas. Dice qué película vamos a ver, en qué sala y a qué horas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay personas que de pronto entran, pagan por una película de mentiras que se quedan toda la tarde y ven todas las películas, o pagan por una película y se van a ver otra. De pronto tiene un rating diferente, es una película de adultos y es un niño, entonces prefiere pagar por la de niño y entra la del adulto, ¿entienden? Entonces, eso es lo que es muy similar el concepto del I-94. Si nosotros llegamos a ser detenidos dentro de Estados Unidos, el I-94 es el documento que va a demostrar por cuánto tiempo podemos estar en Estados Unidos. Entonces, esta distinción es supremamente importante. La visa es el documento que nos da a nosotros la autoridad de llegar en la fila y tocar en la puerta. Es todo. La admisión, la jurisdicción la tiene el bouncer, el oficial de aduanas, para decirnos, puedes entrar al país o no puedes entrar al país y por cuánto tiempo. Y la evidencia nos la dan en el I-94. Evidencia de admisión. ¿Qué pasa? Hay personas que a veces pierden el I-94, es decir, vamos a la película, se nos pierde el papelito y la verdad no podemos demostrar que pagamos por la película o no. Puede ser un problema de evidencia muy grande que tenemos nosotros que manejar. A veces hay buena evidencia, de pronto la persona que vendió el tiquete todavía está ahí, se acuerda, ese tipo de cosas. Ahora, el I-94 hace muchos años era una cartulina pequeña, era un papel blanco, no muy grande, bastante inocuo, y las personas lo perdían. Después de una época empezaron a agraparlo al pasaporte, lo cual las personas lo guardaban. Desde hace unos años aquí, este documento ha empezado a ser digital, es decir, escanean el pasaporte y nos dan una estampa, se puede ir a buscar digitalmente en los diferentes websites del gobierno para sacar y saber exactamente por cuánto tiempo tenemos la entrada y cómo. Sin embargo, el I-94 es evidencia de que fue admitido. ¿Por qué es importante que tengamos el I-94? Porque si tú tienes el I-94 dentro de la fiesta y estás y te llega a detener un agente de ICE, es lo que va a detener bajo qué estatuto de la ley nosotros vamos a estar actuando. ¿Sí? ¿Vamos a estar hablando de inadmisibilidad o vamos a estar hablando de deportabilidad? Si es deportabilidad, son crímenes y regulaciones diferentes a la inadmisibilidad. Entonces, si yo tengo un I-94, estoy hablando de deportabilidad. Si no tengo un I-94, estoy hablando de admisibilidad. No he sido admitido a los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Sabemos que hay personas que entran a la fiesta, ¿sí? Entramos por las fronteras, nos entramos por la ventana, nos pasamos la fila, entramos y por eso no tenemos el I-94. Entonces no hemos sido aún admitidos. Quiere decir que nosotros vamos a tener un problema de admisibilidad. Solamente una persona admitida puede ser deportada, ¿verdad? ¿Qué pasa? En teoría, y una de las cosas que confunde a los estudiantes
es que nosotros hablamos de la palabra deportabilidad y pensamos que es un poco más severa que la inadmisibilidad, y es un poquitico al contrario. Hay problemas que le ocupa solamente la inadmisibilidad, hay problemas que le ocupa la deportabilidad y hay problemas que le ocupa a los dos. Hay problemas de inadmisibilidad que se pueden curar con un perdón, ¿sí? Por ejemplo, hey, mira, estás en la fila, quiero que vayas al carro, traes tu blazer y vuelves a entrar. O hay problemas que te dicen que no, ¿verdad? Entonces, aquí están los conceptos que manejamos hasta el momento. Boletín de visas, son las líneas de espera. Agentes de aduana tienen la jurisdicción para dejar que la persona entre o no entre. Visa, documento que nos da a nosotros la posibilidad de entrar y tocar en la puerta de Estados Unidos. Y 94, documento que es la evidencia de la admisión a Estados Unidos, que fuimos admitidos por un oficial de aduana por un bouncer. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Resulta que en esta fiesta hay diferentes cosas que nosotros podemos hacer. Tenemos, por ejemplo, aquí es donde vamos a poner el bar y van a gastar dinero. Recordemos que todo bar, cualquier club, si las personas vienen a gastar dinero, a tomar alcohol, al dueño del bar le gusta eso bastante porque saben que vienen a consumir y es una buena cosa para la economía del bar. No es diferente en los Estados Unidos. Nosotros queremos que las personas vengan, consuman y se vayan. ¿Okay? Esto usualmente estamos hablando de turistas, estamos hablando de estudiantes. Entonces, trabajadores temporales, ¿verdad? Vamos a hablar de ellos en un momento. Lo que quiero ilustrar es que bajo la ley de migración hay una división muy importante que tiene sentido en inglés un poco, pero la traducción no nos ayuda bastante. ¿Qué es? Es el concepto de la visa de emigrante y la visa de no emigrante, ¿verdad? Las líneas nos dicen qué visa es, pero ¿es de emigrante o no es de emigrante? Entonces, de emigrante es cuando nosotros vamos a vivir a Estados Unidos. Tenemos la intención de llegar a Estados Unidos y quedarnos a vivir. Vamos a estar en la fiesta por mucho tiempo. Sin embargo, los estudiantes, los turistas, van a estar por un pico, van a ir al bar, van a ir a la escuela, al college, van a pagar todo lo que es la tuition, las inscripciones, los costos escolares, que son supremamente altos para los estudiantes internacionales, van a gastar su dinero aquí y a cierto punto se van a ir. En la cuestión de los estudiantes se van a demorar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, a veces se demoran 6, 7 años, dependiendo si están haciendo un doctorado, pero la intención final es simplemente llegar al cambio. Ahora, este concepto de visa de emigrante y visa de no emigrante es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos, el I-94 va a decir, usted fue admitido bajo esta categoría. Inmigrante, no emigrante. Usted viene a estudiar a la Universidad de Texas en Austin. O a ir en Montana y está en Helena, ¿verdad? Aquí la ciudad nos dice exactamente dónde tenemos que estar. Entonces, nosotros no podemos cambiar el carácter de la entrada. Es decir, nosotros no podemos entrar y mentiras que soy turista y mañana yo quiero empezar a estudiar. Se puede hacer, pero tenemos que pasar por un proceso legal para modificar el arreglo que hicimos con el bouncer. Tenemos cierto momento, ¿verdad? Entonces, esto es, ¿qué pasa? Visa de turistas es la B1, B2, estudiantes está la F, F es la J, la J, ¿sí? Son visas de estudiante que nos ayudan. Estas son visas de no emigrante y visas de emigrantes. Porque hay ciertos perdones que le ocupan a las visas de no emigrantes, que no le ocupan a las visas de emigrantes. Entonces, por eso esas distinciones van a ser supremamente importantes que las tengamos en el transcurso de las materias y del tema que estamos desarrollando. Ok. Uno de los conceptos que la ley tiene es el concepto de no se puede tener intento dúo. Quiere decir dos cosas, no se pueden tener dos intentos en la ley. ¿Qué pasa? Cuando nosotros venimos y entramos bajo las pólizas, los procedimientos, y lo que realmente nos enseña la ley es que el oficial de aduanas tiene que preguntar cuál es el motivo de la visita, ¿por qué vienes al país? Y en los últimos años ellos están empezando a escribir, vengo a visitar, vengo al bar, vengo a visitar a mi abuelita, vengo a trabajar, vengo a conocer a una mujer la cual me voy a casar, un comprometido, por ejemplo. ¿Qué pasa? Este concepto de dualidad no
puede existir. Es decir, nosotros no les podemos decir a ellos, yo vengo a gastar dinero en la universidad y mentiras que yo entro y al otro día resulto casado. Ellos nos van a atacar y nos van a decir, ustedes tenía en ese momento, en el momento de la entrada, tú tenías una intención doble. Entonces, ¿qué pasa? Es muchas veces las personas las devuelven porque les dicen, vienen con la visa de turista y les miran en las maletas y tienen, obviamente, una oferta de trabajo, por ejemplo. Usted vienes a trabajar. Entonces, hay mucho cuidado que nosotros no tengamos el problema de dualidad. Ahora, esto, por ser este tipo de visas, podemos usualmente someter también un problema de inadmisibilidad, en el cual se puede meter algún tipo de perdón para esto. Obviamente el mejor perdón es el que no se somete, es decir, el mejor perdón es el que no tenemos que llegar a presentarlo, ¿me entiendes? El mejor perdón es evitar la pelea antes de dar la pelea, ¿me entiendes? Es lo mejor. Cuando las personas entran, resulta que vamos a la universidad, estamos en la universidad por un año, o estamos de turista por 3, 4 meses, y aquí adentro de Estados Unidos conocemos a una persona, a un ciudadano, digámoslo. Si nosotros llegamos a conocer al ciudadano en ese momento y nos vamos a casar, una de las formas de atacar esto es que no hubo dualidad, es decir, la dualidad es en el momento de la representación, cuando tocamos en el país, no después. Entonces, si la persona ya lleva aquí un tiempo y realmente se conocieron y de pronto se van para Las Vegas y se casan, ese tipo de cosas es diferente, ¿me entienden? No es una situación en la cual yo pueda decir, la dualidad existió. Ahora, no quiere decir que el gobierno no nos vaya a atacar, pero puede existir, no puede haber dual intent. Ahora, el concepto de dualidad se extiende un poquitico. No solamente es aquí, sino es en cualquier momento de la representación al gobierno. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos con un cónsul, ¿no? Cuando hablamos con el cónsul para que nos den la visa, para que estemos en línea. Cuando hablamos con el oficial de aduanas, si entramos, hacemos una petición y vamos a tener una entrevista dentro de Estados Unidos cuando hablemos con ese adjudicador. En los documentos que firmamos, ¿sí? En las formas que se someten, van a mirar si hubo una representación o no y si existía el concepto de dualidad. Recordemos, una de las defensas es que la dualidad por sí misma no es un problema de inadmisibilidad, es decir, no te excluye inmediatamente, sino que nos da una presunción, nos da la presunción de la ley. La palabra presunción, si nosotros recordamos desde el derecho civil, del derecho romano, implica que realmente hay una posibilidad del estándar que hay que probar, es decir, nosotros vamos a presumir que tú venías con otro tipo de intención al país. Tú venías a hacer una cosa y después vas a hacer otra. Esa es la dualidad, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si nosotros presumimos, quiere decir que nos dan la posibilidad de presentar una defensa. Entonces, el gobierno dice, hay dualidad, usted tiene que demostrar que no es así. Entonces, la presunción se pasa al defendiente, a la persona haciendo la petición, de que no es así. No es una cosa automática. Ahora, si ellos dicen, si hubo problema de dualidad, podemos de pronto someter un perdón. Pero antes de eso podemos decir, no, un momento. Yo venía a trabajar, yo trabajé y después la conocí a ella, pero yo venía a trabajar y sí lo trabajé, traía una visa de trabajo. O yo venía de visita, yo sí fui a Disneylandia y estuve visitando, ahí fue donde la conocí. Entonces, no es un concepto de dualidad porque sí hice lo que yo tenía que hacer y fue ahí donde la conocí, una defensa. Si de pronto dicen, no, resulta que por cosas de evidencia demuestran que las personas ya se conocían, es ahí en donde podemos tener esto. Entonces, es lo primero, aquí conocimos una vez más las primeras visas, boletín de visas, conceptos de I-94, quiénes son los oficiales de aduanas, qué poder tienen los oficiales de aduanas, qué venimos aquí, lo que quiere la economía de los Estados Unidos es que exportemos diversión, educación, es uno de los productos más importantes de Estados Unidos, la universidad, muchas personas vienen a estudiar. Entonces, este es el concepto, el primer marco teórico. Continuaremos con este video la próxima semana. Esperamos que lo hayas disfrutado. Por ahora vamos a seguir trabajando por los derechos de los emigrantes.